Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más. Gracias a ustedes que nos siguen cada día y a los técnicos que hacen posible esta conexión. Qué bien que tenemos un día más para expresarnos, para opinar y sin duda alguna para buscar lo que creemos que es una partecita en las soluciones que corresponden al país. Hay dos temas que quiero manejar. Uno es un tema que lo manejamos todos los días y es en busca de soluciones. Todos estamos bien claros de que en el país hay muchos problemas, unos de urgencia y otros menos, en fin. Pero el hecho de que haya un problema en primer plano no significa que toda la atención estaría en ese tema cuando surgen problemas nuevos que en un momento determinado pueden ser de suma urgencia. Y de suma urgencia porque aún sean simples, provocan otras cosas que no son simples. Una pequeña grieta, por ejemplo, en un puente, obliga a paralizarlo, independientemente de que esa grieta no le afecte que pueda ser usado durante mucho tiempo, pero al menos tiene que ser paralizado para evitar un colapso lamentable en un momento. Y así, una simple cosa, hay que presentarle atención por razones de la posterioridad. Todo esto viene a que hace mucho tiempo venimos hablando sobre el tema de la propiedad privada y estatal. Pero el Estado se supone que tiene su protección en sí. Por eso es el Estado. El sector privado no tiene esa protección que debe tener porque está consignada en la Constitución de la República. Y comenzamos el programa hoy porque queremos cerrar el primer mes del año que se nos fue al día de hoy por una razón básica. Entra el rigor de la campaña electoral que sin duda acumula mucho estrés, expectativas y cosas más en este orden de los intereses políticos que abarca la sociedad dominicana. Pero el país marcha. El país puede exhibir crecimiento económico en términos macro fundamentalmente, puede exhibir ordenamiento en la comunicación vial, o sea, al exterior, porque urbano tenemos muchos problemas, pero en términos de la comunicación, carreteras, etcétera. Y todo eso es necesario para el desarrollo. Y hay que aplaudirlos. Lo que tenemos que ser certeros en la información, la comunicación, que la gente sepa la verdad todo el tiempo. Y la verdad es
que hay una perturbación en el orden de la propiedad privada en el país. Y me refiero fundamentalmente en la propiedad inmobiliaria. Y yo no sé por qué las autoridades del pasado y del presente no hacen caso al problema de la ocupación ilegales de terrenos y propiedades inmobiliarias. No sé por qué, en realidad, cuando el tema lo agravan las autoridades fundamentalmente, temas que pueden ser dilucidados el mismo día en un tribunal, duran años. Cuando un invasor ocupa una porción de tierra y los dueños les reclaman, ellos invitan al dueño a que presente la documentación de la tierra o del inmueble que sea. Y tiene tal vez razón, exceptuando que el hecho de que ese dueño no sea el dueño legítimo no le da autoridad al invasor para ocupar el inmueble. Pero vamos a decir que un invasor emplaza al dueño a que presente la documentación que lo acredita como propietario de esa propiedad, y el dueño lo presenta, él no tiene nada más que alegar que abandonar o llegar a un acuerdo con el dueño. Eso es todo. Y eso es lo que las autoridades deben tener en cuenta. Como un juez, apoderado de un caso inmobiliario, le va a dar larga a investigar y a dar plazo al intruso que ocupa un terreno ajeno, cuando ese intruso no presenta un documento que lo acredita como tal? Y en caso de presentarlo, que hay caso, entonces confrontarlo con el otro documento que alega ser de otra persona. Muy sencillo. En el 1956, usted obtuvo, o su familia, legalmente un terreno con título que lo acredita como tal. Es un terreno saneado, un terreno, no importa que esté o no en uso, usted tiene propiedad definitiva. El título hace a su titular dueño definitivo, y ese terreno puede estar ahí sin que usted le haga absolutamente nada. Y el hecho de que usted tiene 20, 25, 30 años de que no va a su terreno, cuando va, ese terreno es suyo. Ese cuento de que yo tengo 20 años aquí, ya tengo autoridad como propietario, es falso. Eso existió en un pasado, en la época comunera. Entonces, el tapón con el tema del conflicto de la ocupación ilegal de la propiedad la tienen las autoridades correspondientes, locales y generales, porque no hay forma de que un título que se emitió en el 56, que está correcto, venga a tener que ser discutido con uno que se emitió en el 60 o en el 64 o en el 70 o mucho más. Hay que determinar, uno de los dos es falso. ¿Y cuál sería, aunque no necesario, pero se determina, ese falso? El último. Entonces, cuando un juez da 30 días a un ocupante para investigar el caso, ese ocupante, ya con la destreza que se tiene aquí, en 30 días te hace una aldea. En esa aldea
hay 9 casitas en un solar de 1000 metros y alegan que tienen ahí muchos años y comienzan a presentar documentos que le hacen una serie de falsos abogados, aunque tengan títulos como abogados, son falsos porque ejercen con falsía la profesión. Son felonies de su profesión. Entonces, tenemos, y queremos explicar todo bien esto, que la falsedad fundamental ha estado en las autoridades, en la historia de las autoridades, para que los chismosos no vayan a decir que estamos diciendo, no, todos esos títulos, o una parte de los títulos que han dado los gobernantes desde Balaguer hasta Abinader, son cuestionables, porque se han ejercido todos en todos los gobiernos titulaciones que no están precedidas de la investigación correcta y que además esas titulaciones no corresponden a un plan o no correspondieron a un plan de desarrollo real. Crearon el minifundio y el desorden en la propiedad productiva, especialmente en la propiedad agraria. Y, obviamente, en las propiedades de desarrollo urbano. Porque los invasores conocen más el manejo que cualquier profesional, incluso fuera del área. Tú hablas con ellos y parecen agrimensores, topógrafos, en fin, profesionales del área porque están entrenados para robar terreno. Y están entrenados para robar terreno muchas veces no para ellos, sino robar terreno por encargo de ocupar un terreno, cercarlo, poner a alguien a vivir allí, 1, 2, 3 familias, crear un conflicto al dueño del terreno, que generalmente investigan que está en el extranjero o que va poco a su terreno, y luego obtienen la complicidad de los tribunales, y la complicidad la obtienen por omisión o comisión. Cualquiera de las dos cosas funcionan en ese sentido. Y cuando estamos diariamente hablando de esto es porque queremos llamar a la atención del señor presidente de la República. Él no creó esos problemas. Cuando él llegó ahí ayer, todos esos problemas ya tenían raíces profundas, pero él es el presidente de la República. A él le corresponde reunirse con parte de toda esa gente que son víctimas del despojo de propiedades. Reunirse con ellos, oírlos con sus expertos al lado y comenzar a buscar la fórmula para devolver la credibilidad inmobiliaria a la República Dominicana. Porque estoy hablando de esto, lo que estoy hablando es de desarrollo, de modernidad. Un pedazo de tierra en definitiva no define el desarrollo. Ahora muchos pedazos de tierra en cualquier lado crea la incertidumbre e impide la inversión de la gente que está dispuesto a invertir, especialmente los extranjeros que son víctimas de grandes engaños en este país, sin que tengan dolientes para nada. Los estafan abogados, agrimensores, periodistas, en fin, estafan a personas que tratan de crear una condición de vida en la República Dominicana. Entonces, nosotros, sentido común, que por encargo de nadie tiene esta campana permanente y que ha denunciado cosas tristes como son el malogramiento de proyectos de gran importancia por su ubicación, por su
autenticidad, etcétera. Es decir, si usted toma la ciudad Santo Domingo Este hasta Juan Dolio, usted va a encontrar una serie de irregularidades que se crearon, donde por el lugar de entrada, por donde está el puerto, por donde están los puertos, etcétera. La parte turística más importante está amenazada por todos estos vándalos ya de años. Gente que incluso ha hecho dinero, mucho dinero en esa actividad, y que tienen abogados, generales, coroneles que lo apoyan. Y el que quiera ver lo que decimos, yo siempre refiero, sitúese con una banderita para que no se pierda en Riviera del Caribe, un poco antes del peaje de la carretera de las Américas, un poco antes de la circunvalación, la nueva circunvalación y la carretera de Samaná. Usted váyase allí, vuele un dron sobre todo ese entorno para que usted vea lo que estamos diciendo. Pero toda esa gente aparentemente, no importa su apariencia, dicen tener un título que lo avala para cogerse a un terreno ajeno. La impotencia de los verdaderos dueños, porque se sienten desprotegidos, es grande. Entonces, por eso, sentido común sugiere al presidente de la República que se reúna con un grupo de personas víctimas de esa situación, y que se reúna también con los victimarios cuando quiera, que se reúna con los invasores, con los usurpadores, y que se le escuche. Pero, señor presidente, reciba, por favor, reciba a un grupo representativo de dueños de propiedades invadidas en este momento. Porque esos propietarios, además, le hacen daño al país porque tienen su grito, y su grito se oye en los consulados, en el extranjero. Mucha gente de esos que viven fuera incluso, o viajan con frecuencia, le dicen a los extranjeros que quieren invertir, al menos lo más consecuente, le dicen, ten mucho cuidado. Otros le dicen, no invierta allí. Otros le dicen, eso es terrible. Entonces, esa opinión, ese concepto, señor presidente, se está manejando cada día con mayor alcance. Y tenemos que ver. Por eso, sentido común insiste en que el presidente reciba a una comisión que le exponga bien claro y le presente. Y el presidente debe estar acompañado de personas capacitadas, idóneas sobre el tema. Y no oír la sirena que le llevan gente permeado por la complicidad de este negocio. Y eso es lo que a comienzo de este año, antes del proceso electoral, sentido común, en un acto de colaboración democrática con el presidente de la República, le sugiere tomar en cuenta estos planteamientos y abrir un capítulo importante sobre eso. Ese DNI que han llevado al presidente a un berenjenal, que han creado un sinnúmero de cosas, tienen un gran papel en eso, y llevarle al presidente la realidad de lo que estamos planteando. No, pero muchos de ellos, y cuando me refiero a muchos de ellos, en todo el tiempo de la leyenda, son propietarios también, producto de las invasiones, porque son invasores o protectores de los invasores. Las autoridades que tienen que ver con la acción directa en el país. Así, señor presidente, que la exhortación de sentido común, de que usted
directamente le preste atención a esta situación, es válida porque sabemos el impacto negativo que causa, no solo internamente, sino en el extranjero. Vamos a la pausa, señor director. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Tenemos que trabajar mañana, tarde y noche para el próximo domingo 18 de febrero, darle una pela de calzón quitado a los candidatos de la oposición. Moca seguirá avanzando sin el peligro de dar un salto a lo desconocido, a la improvisación y al caos que significan nosotros. A paso de vencedores, igualmente en mayo, luego de febrero, porque Moca está primero. Vamos a arrollar en Moca, vamos a arrollar en Gaspar Hernández, vamos a arrollar en Guanábano, vamos a arrollar en San Víctor y vamos a ganar en cada uno de los distritos municipales. No hay posibilidad alguna para evitar que Guarocuya Cabral sea nuestro próximo alcalde en febrero. Ese lujo de presidente que nos damos, les vamos a garantizar su triunfo en mayo. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Midón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. Vaya mimito. Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras, pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras, contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos. De este modo, mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura.
Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Bien, señores, continuamos con el tema. No importa lo largo que sea, lo que importa para nosotros es dejar nuestra opinión consona con los temas que impiden el ordenamiento, el desarrollo del país. Y siempre vamos a denunciar la delincuencia en todo su orden. Y la delincuencia en el sector inmobiliario no es más pequeña que otras. Óiganlo bien. Dentro de la delincuencia del sector inmobiliario hay muchos muertos, heridos, despojados, en fin. Hay muchos ricos y pobres despojados de sus propiedades. La delincuencia que medra en el sector inmobiliario de la República Dominicana es poderosa. No es simple, es poderosa. Y es de todas las clases sociales. Aquí hay señores con grandes fincas, propiedades, mansiones, etcétera, que la base de esa opulencia ha sido espúrea. Y muchos de ellos han logrado manejar dentro de toda su influencia la legalidad. Y amén. Ahora, eso no significa que tenemos que continuar indiferente a toda esta cosa que estamos planteando. Para que ustedes tengan idea, por ejemplo, una parte de la calle 27 de febrero, toda esa, un gran litoral de todo eso, tiene varios componentes. Algunos vulgarmente se los robaron. Entre personas importantes de la época de Balaguer se adueñaron de gran parte del litoral de la 27 de febrero.
una gran parte militares. Y si ustedes quieren, comiencen a caminar y buscar el origen de los propietarios de muchas propiedades que hay allí, que pertenecieron a personas civiles y militares, servidores del Estado de entonces, que aprovecharon, como quisieron aprovechar para cogerse lo que hoy es el Centro Olímpico. Eso fue una lucha que aquí casi nadie habla de ella. Como se apoderaron de todo ese litoral que tiene que ver con lo que era antiguamente el aeropuerto General Andrews. Entonces, la 27 de febrero es un espejo opacado, porque casi nadie habla ni se da cuenta de esa situación. Es como cuando a un espejo usted le pone un spray que no se ve, pero es un espejo. Eso mismo se da en la Bolívar, pero en la parte más de la Rómulo Betancourt hacia el oeste. Eso se da en la Churchill o Jiménez Moya, en lo que tiene que ver con lo que se conoce como el Manguito y se conoce como el Ensanche de la Paz, etcétera. Muchos, no todos, para que estemos bien claros, pero hay mucha ilegalidad que la hicieron y se apoderaron, se robaron esos terrenos, gente de la época de Balaguer. Pero el hecho de que yo esté mencionando la época de Balaguer es una referencia. No estoy diciendo como que la época de Balaguer. En la época de Balaguer hubo asaltos de grandes proporciones de tierra, especialmente militares, pero eran más moderadas en términos popular. A partir de Balaguer, durante la Revolución de Abril, cantidad de gente aprovechó para adueñarse de propiedades ajenas. Y luego, cuando vino Balaguer de nuevo, pues recargaron las pilas y legalizaron durante esos 10 años propiedades que no eran suyas, pero por la influencia que tuvieron, lo manejaron en los tribunales y despojaron a una cantidad de gente de sus terrenos. Pero después de Balaguer, o sea, del 96, del segundo periodo de Balaguer, eso no se dio, y vuelvo atrás, en el gobierno de Juan Bosch, ni en el gobierno de Antonio Guzmán. Se dio en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y los gobiernos de Balaguer se caracterizaron por ese tipo de delito de una serie de allegados al gobierno. Y luego, del 96 a esta fecha, eso ha sido un festival. Un festival sin exonerar ninguno de los periodos gubernamentales que han pasado por ahí. O sea, aquí no hay bandera política, ni partido, ni nada que podamos decir, no, ¿qué tal? Porque los invasores, usted no sabe quiénes son, ni de qué partido son. Usted llega a un lugar donde usted ve mucha gente con la gorra y bandera del partido que está en el poder, y usted asume que son de ese partido. Mentira, son vándalos que sencillamente para hacerse los simpáticos y reducir a los
a las autoridades que a veces suelen ir a tratar de poner el orden, lo asustan a los pobres guardias, que son la carne de cañón de algunos jerarcas militares. Van y le dicen, ¿usted sabe a quién usted está desalojando? Y le enseñan la gorra, bandera del partido que está en el poder en la época. Antes era el morado y luego el blanco, pero no son absolutamente de ninguno. No hay evidencia de que hayan exhibido otro tipo de bandera, porque aquí los blancos, colorados y morados han sido los principales gobernantes. Entonces hay básicamente 3 colores de ladrones de propiedades públicas y privadas en este país. Pero como la gente no tiene cultura para proteger su propiedad, no la aseguran, ¿sabe? Nosotros siempre decimos aquí que asegure su propiedad, asegúrela con capellán, que tiene siempre una respuesta para darle a usted. Usted tiene un solar, lo compró, tiene su documento, hable con capellán a ver de qué manera se puede asegurar contra cualquier invasor, protegido o no. Usted ve en unos videos que tenemos por ahí de invasores que llaman al presidente y dan lástima diciendo, son víctimas, y que el fulano que nos quiere desalojar de aquí se robó esos terrenos en el 1820. Le ponen hasta fecha y presentan documentos hechos con criterio técnico. Entonces, volvemos a decir lo siguiente. Ya hemos identificado, por ejemplo, los manguitos, los llamados los manguitos, en las proximidades de la Churchill, la Puya, etcétera. Y hasta en Arroyo Hondo y los lugares más apartados de aquella época, que hoy son residenciales de gran cuantía. O no son los pobres los que roban terreno nada más, como se piensa. Aquí hay ricones, grandes magnates, que se robaron los terrenos de las mansiones donde están y que luego lo legalizaron usando las facilidades y la influencia política de la complicidad permanente. Entonces, usted sabe dónde se están dando robos sutiles bajo el silencio de la gente y de las autoridades. Se va a sorprender ahora cuando le diga que en la zona colonial, se han robado cantidad de propiedades y se las siguen robando. Ese es un tema aparte e importante. Ya dijimos, mata hambre, la paz, etcétera. Pero no solamente en esos lugares. Busque a ver qué propiedad que era de la gente de Trujillo y sus allegados. Vaya a ver hoy quiénes son los dueños y cómo la adquirieron, para que entonces pueda tener alguna respuesta a lo que nosotros estamos diciendo. Y por eso sentido común insiste, porque el daño nosotros lo vemos, lo analizamos y sabemos qué está ocurriendo. Por ejemplo, ahora mismo, señor presidente, a través de los DNIs, a propósito lo decimos, para los DNIs, usted le llama DNI, no incurra en el error que nosotros estamos diciendo.
a través de esas autoridades, en este momento, hay grupos que se están organizando o ya organizados para ocupar determinados terrenos en el país en el proceso electoral, porque se entiende que las autoridades no van a actuar en el proceso electoral porque le hace daño a la reelección del presidente de la República. Estamos haciendo una denuncia grave, porque estamos diciendo que en este momento vándalos que están organizados, se están organizando más para accionar y tienen oficinas creadas con cantidades de planos, con criterio topográfico y agrimensores y abogados que sencillamente ubican los terrenos en conflicto o terrenos que pueden ser susceptibles a un pleito jurídico. Entonces ocupan esos terrenos en el proceso electoral, le hacen leyendas de que lo tienen ocupado durante mucho tiempo porque conocen el historial de esos terrenos, de gente que probablemente dueños legítimos no tienen cómo reclamar su propiedad. Y de esa manera están organizándose para en este proceso electoral obtener las propiedades que ellos entienden. Ahí dejamos un trabajo para el DNI, ahí dejamos un trabajo para la inteligencia, ahí dejamos un trabajo para las autoridades, para que le lleven al presidente lo que está ocurriendo a cambio de algunos chismes que le han llevado, editado, etcétera, que se lo hacen a todos los presidentes de este país. Ojalá que esto que estamos diciendo, alguien se atreva a desmentirlo con propiedad. Coja una casa de campaña, si usted tiene algún podercito, póngase en Riviera del Caribe, que está al frente de un negocio próspero que está en la avenida. Ahí usted se sienta haciendo sus investigaciones. Ahí mismo hay un hotel Quality que le vaya la promoción y puede comprar su cerveza, su refresco, su comida ahí en la avenida, en ese evento, en ese espacio, y ahí usted se pasa varios días investigando lo que está ocurriendo en ese litoral. Entonces usted prepare su informe, se lo lleva al presidente y con eso lo ayuda a gobernar y a reelegirse también. Así que sentido común ha sido claro en el día de hoy y esperamos que usted lo asimile. Vamos a una pausa, señor director. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad.
Hola, mi nombre es Jimmy Gibre, soy piloto de automovilismo y junto a Seguros Reservas te invito a que seas un ciudadano responsable cumpliendo con las normas de seguridad vial. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Bien, señores, creo que hemos hablado bastante, quizá demasiado, pero lo que no se le debe olvidar a ustedes es que lo que estamos tratando de decir y llevar al ánimo de las autoridades es parte de la protección suya, porque aunque usted no tenga propiedad invadida, es probable que esté impedido de algo que tenga que ver al respecto. Así que no ignore los problemas que tenemos y vamos a aportar para resolverlos. Bien, señores, hay un tema que el sentido común lo quiere tratar, porque es un tema viejo y que nosotros en ocasiones hemos tenido que ver directamente con él, porque desde hace mucho tiempo, específicamente desde el gobierno de Antonio Guzmán, pero con énfasis en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, tuvimos que ver con un plan de becas nacional y extranjera para ayudar al fortalecimiento y la profesionalización de cantidades de jóvenes de la época y del momento. En ese plan de becas, que lo aprendimos muy bien porque por circunstancia trabajamos en una alianza, o mejor dicho, en un contrato, trabajamos con el plan de becas más
auténtico, o mejor dicho, de mayor impacto que ha habido en América Latina. Y me refiero al plan de beca de Ayacucho. Fue un plan de beca diseñado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y fue sumamente agresivo. En la época del llamado petrodólar, ningún otro país de Latinoamérica había o todavía otorgado tantas becas para estudios de los venezolanos que el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Me refiero a los gobiernos tradicionales. Carlos Andrés Pérez formuló, implementó ese plan que llevó a los venezolanos a todas partes del mundo a especializarse, a hacer carrera de toda la índole, de academia científica, etc. A ese plan se debe una gran parte de la educación técnico-profesional del pueblo venezolano. Y a nosotros, personalmente, nos tocó ser contratados para coordinar en Europa algunas de esas brigadas de becados venezolanos que irían a diversos países del mundo sin tener en cuenta qué ideología tendrían esos países. Es decir, que una gran cantidad de venezolanos fueron a estudiar a los países del área socialista, a la URSS y a todos otros países, España, Suecia, en fin. Las universidades se llenaron de venezolanos haciendo maestrías en aquella época. Luego, obviamente que esa experiencia acumulada nos llevó a nosotros, a mí en particularmente, a tratar de imitar, de llevar la experiencia que habíamos adquirido en ese orden para implantarlo en la República Dominicana. Y con ese objetivo, entre el gobierno de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, hicimos un perfil teniendo en cuenta un detalle importante. Ya también veníamos con, y si se quiere, claro, lo vamos a decir, fuimos la primera persona que se le ocurrió crear en la ciudad de Nueva York una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por supuesto, a pesar de que las autoridades estatales de Nueva York nos dieron apoyo para eso, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese entonces descartó toda posibilidad, sencillamente aduciendo de que ese era un plan del imperialismo. Esa es la historia que no se cuenta hoy, ¿eh? Y despreciaron locales que habíamos conseguido, cedidos por la ciudad de Nueva York, para que fueran utilizados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese mismo tenor, creamos lo que fue posteriormente después el programa de inglés por inmersión, pero con otras atenuantes. Era informática e inglés en programas especiales, pero no se le hizo caso tampoco. Pasó el gobierno de Salvador Jorge Blanco y vino el gobierno de Balaguer. Ahí nosotros abandonamos prácticamente el proyecto, pero quedó ante la indiferencia de unas partes
del gobierno del entonces PRD, que habiendo sido aquí el más connotado para el asunto de beca y de estudio a todos niveles, que fue precisamente el PRD, porque su presidente de entonces, Juan Bosch, ha sido el gobernante más preocupado y con más dedicación, otorgó becas a una serie de gente connotada que hoy muchos de ellos son muy ricos gracias a esa formación que tuvieron en el corto gobierno del profesor Juan Bosch. A muchos de esos becados vino el triunvirato y le quitó la beca. Pero lo que quiero decir y concluir es al gobierno presente es que se incremente el tema de la beca, que nuestro amigo Franklin en la MESIC busque algunos coloquios para crear acceso más fáciles al tema de la beca. Se están dando muchas becas, es realidad. Ahora hay que modificar algunas cosas del programa de beca, porque hay gente que por razones de carácter económico u otros no reúnen un pensum académico o un índice académico que le permita accesar. Sin embargo, son gente de talento y que se puede buscar un intermedio para que esos jóvenes puedan ser becados. Además, hay un excelente instrumento educativo, técnico educativo en el país, que tenemos que darle apoyo y buscarle variaciones en ese sentido. Y es Infotec, de lo cual técnicos de aquí son egresados de Infotec, inducidos por nosotros y por otros más. Lo que quiero decir que el sentido común, aparte de denunciar el robo y todas esas actividades del sector inmobiliario y la negativa de la gente a comprar un seguro para proteger su propiedad, viene este año con el tema de la necesidad de capacitar, de educar y capacitar a los jóvenes y a los adultos a través de los centros como Infotec y otros que están al alcance. Pero hay que flexibilizar algunas medidas en ese orden, popularizar algunas cosas que serían parte de algún estudio en ese sentido. Mientras tanto, por hoy, solo nos queda anunciarles que mañana no olviden sintonizar a Viernes Agropecuario. Como ustedes saben, Viernes Agropecuario, dirigido por Ramón Santos y Martínez Cairo, es una de las joyas de mayor importancia en tema agropecuario que hay en la televisión dominicana. Así que no se lo pierdan. Mañana, una vez más, Viernes Agropecuario de Sentido Común. Hasta entonces.